¿Qué hay amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro canal HS Automatización. Y les habla Harold Santamaría. El día de hoy, continuando con nuestro curso de neumática e hidráulica, solucionando los ejercicios en la metodología secuencial cascada, nos toca realizar el ejercicio número 9, el cual es una taladradora y una escareadora. En este caso, la descripción del ejercicio nos dice que tenemos que hacer dos programas o dos secuencias totalmente diferentes. La primera secuencia dice, aquí como tenemos el ejemplo visual, tenemos lo que es un taladrador, que es el cilindro A, y un escariador, que es el cilindro C, y lo que nos desplaza la pieza, el cilindro B. Dice, las piezas que serán taladradas son colocadas a mano y accionadas por el pulsador de marcha que procede a taladrar la pieza A. O sea, baja, con un pulsador de marcha bajamos el cilindro A. El programador dice, las piezas que además tienen que ser escariadas también son colocadas a mano. A continuación, con un pulsador selector de programas, con el pulsador de marcha se activa el cilindro A y una vez este proceso avanza el cilindro B y desplaza la pieza a la estación de escariado, que es el cilindro C. Una vez concluido el proceso de escariado, el cilindro B se desplaza a su posición inicial, desplaza la pieza a la estación de escariado. Una vez concluido el proceso del escariado, pulsar primero el conmutador de selección de programas, bueno, se debe extraer la pieza y toda la cuestión. En este caso, aquí tenemos nuestro diagrama de fases que dice que el primer programa dice que solo tenemos que taladrar, o sea, a más, a menos, porque ya nos indica que la pieza está enfrente. Si tenemos que escariar, nos tocaría a más, a menos, se mueve la pieza, B más, se escarea, C más, C menos, y ahí sí se baja la pieza, C, B menos, para dejarlo todo normal. En este caso vamos a abrir nuestro software FluidSim, en el cual yo ya tengo hecho mi diagrama, el cual vamos a probar que está totalmente funcional. Nuestro primer programa, a más, a menos, y no hace nada más. En este caso vamos a nuestro selector, a más, a menos, B más, B, C más, C menos, B menos, y ahí completaríamos nuestro segundo ciclo. En este caso, vamos a borrar toda esta cuestión para hacer nuestro ejercicio de cero, para hacer todo nuestro ejercicio y que detallemos cómo se realiza correctamente nuestro ejercicio. Primeramente, vamos a sacar lo que es nuestra secuencia. Para aquellas personas que son nuevas, este es su primer video tutorial o están ingresando por primera vez a nuestros cursos, en la parte superior les estaré dejando una pequeña tarjetica donde los dirigirá a una pequeña lista de reproducción de nuestro curso de neumática e hidráulica, desde sus introducciones, conceptos básicos, simbologías, hasta el tema del día de hoy, que es la metodología cascada. Entonces, no siendo más, sacamos lo que es la secuencia, nos dice las normas de metodología cascada que hay que sacar secuencias, separarlo por grupos, una vez separado por grupos, sacar lo que son las alimentaciones de cada, bueno, tantas líneas de presión como grupos hayan, y las válvulas de distribución, tanto a grupos hayan menos uno en este caso, y la otra condición es que el grupo uno siempre inicie activo. En este caso este es el grupo 3. En este caso aquí vamos a colocar una válvula selectora, porque lo que primero tenemos que atacar es que me desactiva el grupo 2, porque el grupo 2 va a terminar en A menos, pero como si continuamos el grupo 2 va a ser B más y C más, entonces aquí tenemos que hacer una válvula selectora, la cual yo voy a seleccionar aquí, esta la dejamos conectada aquí de una vez. Una válvula de simultaneidad, y una válvula de simultaneidad. Una válvula de simultaneidad. Vamos a correrla más hacia el centro. Bueno,
Aquí ya tenemos dos secuencias, listo. Aquí, ¿qué me va a mover el cilindro A? El cilindro A me lo va a mover una válvula de simultaneidad. Y aquí vamos a sacar el pulsador de marcha. Esfuerzo muscular, retorno por muelle y este va a ser nuestro pulsador de marcha. Aquí otra válvula de simultaneidad. La cual acá vamos a colocar una válvula 5.2 como selector, pulsante de retención, retorno por muelle, sus respectivas silenciadores y sus respectivas alimentaciones neumáticas. Si no está pulsado nuestro selector por la salida 2, vamos a activar, pero si está activado vamos a este y a este. Pero aquí quitémosla de acá y la corremos para acá. Y aquí la corremos para la línea 1. Listo. Para la línea 1. Entonces acá, ¿qué me va a activar B más? Una válvula de simultaneidad. Vamos a dejarla a la misma altura. Me lo va a activar el grupo 2 y a menos. Cambiamos esfuerzo muscular por esfuerzo mecánico y aquí marcamos a cero. Minúscula, mayúscula, no, ya no determina, todo lo coloca en mayúscula, a excepción de los textos. Aquí podemos subir y subir. Menos, entonces este a menos también lo podemos conectar acá. Listo. Este es para apagar la primera secuencia. Pero ay María, pues hombre. Listo, este es para apagar la primera secuencia. Entonces, ¿qué hace C más? C más lo hace, C más lo hace el grupo 2 y B1. B1. Ahora sí. ¿Qué hace que sería el grupo 3? Y venimos y B0 aquí. Au. Aquí sería B0.
Listo. A colocar una válvula de simultaneidad que me active el grupo 2. El grupo 2 me lo va a activar el grupo 1 y A1 y A1. Me va a activar el grupo 3. El grupo 3 me lo activa el grupo 2 y C1. Grupo 2 y C1. Bajamos C1, el cual sí deberíamos de simular a C menos, me lo hace el grupo 3 directamente. Y B menos me lo hace el grupo 3. Vamos a correr acá para que se nos corra más para acá. Listo. El grupo 3, vamos a hacerlo así. B menos lo hace el grupo 3 y C0. En este caso vamos a simular. A menos lo hace el grupo 2. Y falta la fuente de alimentación de principal para los grupos. Conectamos. Ya deberíamos de tener nuestro circuito donde hay otro error. B0 y B0. Aquí es A1, perdón. Y ya deberíamos estar funcionando. Este sería ciclo único, a más, a menos. Espéralo, sí. Me faltó algo acá. Y corremos este para acá y corremos este cable para acá. Se supone que si corremos ya, tengo que oprimir este, pero este no me va a dejar salir hasta que yo no lo oprima este. Pero este y este, sí, pero aquí tendría yo que colocar otra OR. Aquí es una OR. Corremos para acá, corremos para acá, corremos para acá. Listo. Entonces este y este vienen acá. Nos hizo falta este pedacito. Porque aquí lo podemos correr que venga el grupo 1. Listo. Y aquí una OR, una válvula selectora, una OR, que me diga que selecciono entre este y este. Y ya deberíamos de tener el circuito realizado. Entonces sería a más, a menos. Pero qué coño, tío. Es a menos. Estoy reseteando todo. No debería pasar hacia allá. Usemos y veamos el error. El error que tenemos, lo tenemos es acá. Acá deberíamos colocar una válvula selectora, simultaneadora, perdón, donde podremos seleccionar
entre este coja esa pinche línea, borramos este, entre este y este, entre este y este. En este caso ya podemos simular a más, a menos, no sé, se ve más. Seleccionamos acá, a más, a menos, B más, B menos, B más, porque ese más se me está reseteando aquí otra vez, B más, otro pequeño error por estúpido, y este se conecta a la línea 2. Seleccionamos a más, a menos, B más, B más, B menos, B menos, y ahí acabaría la secuencia. Y ya tendríamos nuestro circuito solucionado. Sería a más, a menos, que sería el programa 1. En este caso, las piezas serán taladradas y colocadas a mano, accionar el pulsador de marcha, proceder, cilindro, taladrar. Solo el programa 1. El programa 2 me dice que ya por medio de un selector y vuelvo y pulso el botón marcha, se hace la secuencia completa. C más, C menos, B menos y se hace la secuencia completa. Esto sería todo. Antes de irnos, me gustaría recordarles que se pasaron por aquí por mi canal, el cual aparecemos como HS Automatización, y tenemos una diversidad de cursos netamente de ingeniería en automatización industrial y temas totalmente eléctricos. Cursos como diseño de planos, diseño y elaboración de tableros en 3D con el software Eplan Electric y Eplan Pro Panel, diseño de circuitos eléctricos en KDSIMU, programación PLC, parametrización de drivers o arrancadores suaves, entre muchos otros cursos que iremos subiendo. Por favor, no olvide dejarnos un buen comentario, darle a la campanita y suscribirse para continuar viendo todos nuestros videos. Espero les haya servido este pequeño video tutorial y hasta la próxima.